Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Gracias a Dios por este nuevo día. En este día quiero llamar la atención de todos para que intercedamos. Vamos a interceder todos en este momento. Únase usted a mi oración. Queremos orar por nuestra hermana Enriqueta Hernández, de allá del Estado de México, específicamente en Chimalpa. Nuestra hermana fue intervenida quirúrgicamente y se le formó un coágulo de sangre que le subió al cerebro y le dio un derrame mientras estaba siendo intervenida. Posteriormente a eso despertó un ratito, después se quedó dormida, me parece que está en coma. Entonces queremos orar. Amamos a nuestros hermanos de Chimalpa. Y cuando uno de los santos está pasando por dificultades y por enfermedades, todos nosotros debemos unirnos en oración. Padre Celestial, en esta mañana gloriosa, te damos gracias porque son nuevas tus misericordias. Señor, queremos poner a nuestra hermana Enriqueta en tus manos. Sabemos que la familia está triste porque nosotros aprendemos a querer a nuestros hermanos aquí en la tierra. Y en toda tu palabra, Señor, el amor hacia nuestros hermanos está expresado. Una iglesia llena de amor es la iglesia tuya. Es tu cuerpo, es tu esposa. Somos los que intercedemos por los que sufren. Por eso en esta mañana, Señor, ponemos a tu hija una vez más en tus preciosas manos. Y sabemos, Señor eterno, que tú eres el que decides nuestro destino. Tú sabes qué es lo que tienes preparado para cada uno de nosotros, pero también está el deseo de nuestro corazón. Nosotros deseamos que le des vida a nuestra hermana. Nosotros deseamos que la levantes del lecho del dolor. Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, ponemos esta petición y creemos firmemente en que tú te glorificarás. Muchas gracias, nuestro amado Padre Celestial. En tu nombre precioso oramos y todos decimos amén. Que así sea. Muy bien, hermanos, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos en José. Usted puede ser que se pregunte, ¿y por qué estamos en José? ¿Por qué tenemos que invertir bastante tiempo estudiando a José? Porque nosotros vemos que la Biblia dice, no invención nuestra, sino que la Biblia dice que Jacob engendró a José, el esposo de María, de quien nació Jesús, llamado el Cristo. Así dice Mateo 1:16. Entonces, José es un hombre muy importante que Dios usa para enseñarnos cómo se da a luz a Cristo. Ahora, pareciera como que estamos contradiciéndonos cuando decimos que José, en realidad, José no fue el papá de Jesús, sino que Dios lo puso como alguien que era el papá de Jesús. En realidad, la mamá de Jesús era María, porque por fruto del Espíritu Santo en ella nació Jesús. Entonces ustedes dirán, ¿para qué vamos a estudiar a José si José no tiene que ver nada en este negocio? Precisamente por eso es que quiero que usted se dé cuenta que el dar a luz a Cristo no tiene nada que ver con el hombre natural. Pero Dios le atribuye porque José aparece como el padre de Jesús.
Entonces, se podría decir que en una manera técnica, José es el que cría a Jesús. Y hay un dicho por ahí que corre entre toda la humanidad: no es padre el que engendra, sino el que cría. Así que, técnicamente hablando, el papá de Jesús es José, porque él lo crió, él le enseñó. De hecho, ustedes saben que la historia es bien simple: de tal palo, tal astilla. O sea que José era carpintero y su hijo fue carpintero. Pero notemos pues que la razón por la cual Dios tiene arreglada la Biblia de esa manera es para que nosotros entendamos que nosotros también podemos ser los Josés que Dios escoge para criar a Cristo. O sea que nosotros podemos ser tomados en cuenta por Dios para que nazca Jesús. Aleluya. Aunque el milagro de que Jesús nazca en nosotros no nos pertenece a nuestra naturaleza, sino que es algo soberano, algo que viene de Dios. Por eso es que no solamente podemos ser José, sino también podemos ser María. Mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces usted va a ir entendiendo cómo funciona la palabra, porque si no, de balde estudiamos, hermano. Si usted no pone atención a los secretos que están escondidos en la palabra, usted no va a comprender la palabra. Y todo el tiempo va a vivir como una persona con incógnitas, con desatinos. Hermano, siempre va a ser una persona con enigmas que no puede resolver. Pero si usted pone atención a la palabra de Dios, la palabra de Dios se nos vuelve sencilla. Ahora bien, quiero empezar en esta mañana, después de haber orado por mi hermana Enriqueta y después de haberme introducido con estas palabras de lo que es ser un José. Quiero que vea algo también de parte de nosotros como los predicadores. Nosotros los predicadores tenemos que adquirir mucha sabiduría de Dios para poder enseñar su palabra. Vamos a ir a Eclesiastés para introducirnos con una palabra de sabiduría. Eclesiastés capítulo 12, y vamos a leer los versículos 9 y 10. Eclesiastés 12, 9 y 10. Y ahí dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. O sea que nosotros como predicadores, y esto nos lo dice la palabra de Dios, debemos encontrar términos, debemos encontrar palabras para que los hermanos nos entiendan. Hay un dicho que también usa el mundo y que está en la Biblia, dice: entenderá el entendido. Fíjese que si nosotros buscamos las palabras correctas para darnos a entender, por muy escasa de erudición que esté una persona, por muy escasa de intelecto, porque no todas las personas tienen el mismo intelecto desarrollado, algunos tienen menos capacidad. De hecho, Dios nos pone a todos como de 1 talento, de 2 talentos y de 5 talentos. Entonces, sabiendo que hay diferentes capacidades de entendimiento en el pueblo de Dios, los predicadores debemos buscar palabras que les ayuden a los oyentes a discernir lo que se enseña de Dios. Así que
con esos puntitos de introducción, vamos a continuar tocando a José. Vamos a continuar estudiando a José. Pero ya le puse ciertas basecitas por ahí. No las ignore. No las ignore. La Biblia está arreglada divinamente para que nosotros entendamos. Si José no es el padre directo de Cristo, usted tiene que entender entonces que este asunto de dar a luz a Cristo no es procedente de nuestro hombre natural. No procede de esa manera. En nuestro ser natural nosotros estamos acabados, terminados, somos un fracaso. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. O sea que nosotros necesitamos vivir a alguien diferente y eso se llama regeneración. Nosotros necesitamos ser regenerados. Nosotros fuimos generados en o por nuestros padres. Pero Dios a nosotros no nos está pidiendo que nuestra generación sea buena. Es más, a Israel le llamó generación perversa y adúltera. Ellos no comprendieron que tenían que vivir a Jesucristo. Tenían que ser sustituidos. Todos los hombres necesitan ser sustituidos. Por eso es que el hombre natural, Dios no le está pidiendo absolutamente nada. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque muchos creen que Dios está buscando personas buenas. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Solo Jesucristo es el justo. Muy bien. Entonces, como nosotros estamos estudiando a personas que tienen que ver para dar a luz a Cristo, vamos a sentar como primer punto que todo lo de Dios es corporativo. Escúcheme bien, por favor. Todo, absolutamente todo lo de Dios es corporativo. Lo tenemos a Él como base. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Óigalo bien. Dios no es un individuo. Por eso Dios se revela como Elohim. Dios es un Dios plural. Eso no lo entiende el israelita. Eso no lo entiende el que quiere limitar a Dios a un individuo. Dios no es un individuo, Dios es una corporación. Si usted lee en el diccionario lo que es una corporación, yo lo invito, vaya a su diccionario y lea lo que es una corporación. Si usted estudia esa palabra, corporación, usted se va a dar cuenta que una corporación no es un individuo. Una corporación es un conjunto de individuos representando una empresa. Todas las empresas que son multimillonarias, ellas son corporaciones. Usted no va a bregar con un dueño. No es un dueño. En una corporación no hay un dueño. Cuando una empresa le pertenece a una persona o a su familia, eso no es corporación. Pero los hombres, para proteger sus bienes, lo vuelven corporación porque el Estado protege a las corporaciones. Le estoy dando un poco de estudio secular para que usted pueda comprender que todo lo de Dios es corporación. Así que estamos aquí hablando de corporación. Por ejemplo, toda la hechura de Dios y formación de Dios es corporación. Desde el origen de su creación es corporación. Si usted pone atención a todo esto que yo le hablo, hermano, y es simple. No es una enseñanza que esté fuera del alcance de las personas que solo saben leer y escribir. Para entender a Dios solo hay que saber leer y escribir.
No necesitas ser licenciado, ni abogado, ni arquitecto, ni ingeniero, ni una persona estudiada secularmente. Hermano, por eso es que la Biblia es sencilla, porque es para el sencillo, es para el hombre que quiere entender a Dios y que quiere conocerlo. Entonces, hablando de esa palabra corporación, por ejemplo, Dios creó al hombre. Dice varón y hembra los creó, eso es una corporación. Cuando Dios hizo a los animales, Él solo hizo un conejo y una coneja, una corporación. Por eso es que cuando Dios dijo que todos los animales se refugiaran en el arca, Él refugió parejas, porque todo lo de Dios es corporativo, es corporación, tiene que ver con varias personas. Entonces, eso nos ayuda porque la mayoría de cristianos, y a veces yo me quedo sorprendido, porque en la historia han habido hombres muy buenos, hombres muy piadosos, pero no necesariamente entendieron a Dios. Usted va a encontrar que en la historia hay hombres que fueron muy piadosos, muy buscadores de Dios, pero no lo entendieron. Si usted lee cuidadosamente Hebreos 11, ahí dice que ellos no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor, para que nosotros, los últimos creyentes que vamos a estar sobre la tierra, les perfeccionemos a ellos, porque es una corporación. Adán y Eva, ellos son una corporación. Ellos traían dentro de ellos a todos los hombres. Entonces, por favor, yo quiero que usted se dé cuenta que todo, absolutamente todo, todo es corporación. Dios nunca revela cosas individuales. Aún tu salvación, hermano, es corporativa, porque es a través de la iglesia que Dios te salva. Y debes de estar bien claro, el Señor no viene por ningún individuo, Él viene por su iglesia, por una corporación. Entonces acuérdate pues, y voy a repetir y voy a ser enfático, todo en Dios es corporativo, comenzando con Él. Él es Padre, Hijo y Espíritu, esa es una corporación. De hecho, la encarnación de Cristo se llama corporificación. Pero nota, hay una pequeña diferencia entre corporificación y corporación. Pero si tú te das cuenta, Dios así trabaja. Si tú vas a Génesis, y esto es lo segundo que quiero que veas, que lo que estoy hablando no son tonteras, que lo que estoy hablando no son ilusiones, que lo que estoy hablando no son teorías, no son hipótesis, sino que es la realidad de la Biblia. En la realidad de la Biblia, si tú lees cuidadosamente Génesis, te vas a dar cuenta que Dios habla de Adán, de Abel, de Enoc y de Noé. En los primeros capítulos de Génesis, en el capítulo del 1 al 11, allí Dios te habla de Adán, de Abel, de Enoc y de Noé. Si tú tomas a esos 4 hombres como individuos, entonces no vas a captar lo que Dios te quiere mostrar. Pero si tú los tomas como la corporación de Dios, porque eso es lo que Él quiere, que entiendas, su corporación. Y eso te va a quitar de muchas dudas, porque durante toda la historia se ha hablado que quién es el Padre, que quién es el Hijo, que quién es el Espíritu, que quién es la Iglesia. Pero nota que si le pones materia gris, si le pones atención, pero en una forma sencilla, en una forma de un discípulo que se deja instruir, no tienes necesidad de que se te mande a una universidad. Sencillamente Dios se revela a ti y usa nombres de hombres, porque Él te quiere mostrar su corporación.
entonces vas a dejar de estar luchando en querer entender, bueno, cómo es el Padre, cómo es el Hijo, cómo es el Espíritu, cómo es la Iglesia. Porque tanto en los primeros capítulos de Génesis, del 1 al 11, como del 12 al 50, te va a hablar también de la misma manera. En el 12 al 50 te habla de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José, y de pilón te va a hablar de Efraín y Manasés. Muy bien, entonces quiero que por favor, como mira Gustavo tan sencillo, él dice, somos corporación con Cristo. Somos corporación con Cristo. Sí, porque cuando Dios nos crió a nosotros, nos crió en Cristo Jesús. Y eso está bien clarito en la palabra de Dios. Varón y hembra los crió. Y no solamente te muestra que varón y hembra los crió, sino que está hablando también de Cristo y la iglesia. Tú sabes que el apóstol Pablo nos tiene bien instruidos para entender todas estas cosas. Cuando él habla del esposo y la esposa, él dice, mas yo digo esto de Cristo y su iglesia. O sea que Cristo y su iglesia son una entidad, son una corporación. Entonces, por favor, mi querido, mi amado, mi distinguido, ponga atención porque como predicador estoy buscando las palabras agradables y poder escribir rectamente, poder hablar rectamente de Dios. Eso te va a eliminar mucha fatiga. A veces decimos esa expresión, ¿verdad? Es para eliminar la fatiga. Porque toda la historia se han peleado, hasta se han matado, hermano, cristianos, discutiendo, no, que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre, que el Hijo es el Hijo y que el Padre es el Padre y que el Espíritu es, y las tres benditas personas, mejor han concluido para no meterse a problemas, de decir que son tres personas distintas. Y para mí pues es bien difícil entender las teorías de los hermanos de antaño, hermano. Porque con toda la revelación que Dios nos ha dado y cómo nos ha abierto la palabra, no tenemos necesidad de especular. Si usted se da cuenta, Dios es corporativo. Dios es corporación porque Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu. Él no quiere que nosotros nos hagamos bolas hablando de Él, hermano, en una forma que no se entiende. Él quiere que usted pueda expresarlo a Él. Y fíjese que nosotros podemos expresarlo usándonos nosotros como ejemplo. Yo me he usado como ejemplo. Por ejemplo, fíjese, pues, valga la redundancia, por ejemplo, usando mi ejemplo por ejemplo. Yo soy hijo de mis padres. Yo soy papá de mis hijos. Y yo soy nieto de mis abuelos. Pero yo no soy tres personas, sino que yo tengo tres aspectos. Tengo tres aspectos. Y aún puedo sacar un cuarto aspecto si quiero ponerme como bisnieto. Ya con mis tatarabuelos, mis bisabuelos, con ellos soy bisnieto. Pero yo soy la misma persona. Entonces usted debe de alcanzar a ver que un principio fundamental, porque esto es fundamental, hermano. Esto es fundamental, que somos corporación de Dios, que somos corporación con Cristo, que Dios es corporación, que todo lo de Dios es corporación. Entonces, hermano, eso es fundamental. Dirá usted, bueno, hermano Carrillo, ¿y cómo es que usted se atreve a decir eso? Porque el predicador dice que procuró hallar las palabras. Yo estoy procurando hallar palabras para darme a entender y por supuesto que es posible que nadie las ha usado jamás. Puede ser que nadie de los cristianos que ha enseñado la Biblia se ha puesto a pensar en lo que yo estoy pensando, pero yo estoy buscando las palabras agradables
y cómo escribir rectamente las palabras de verdad. Bueno, yo espero que usted esté considerándome hablar. Yo espero que usted no lo pase desapercibido, sino que usted pueda saber que esto es verdad, dice. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar. Mire, yo no solamente los he hecho que me escuchen, yo los he hecho que ustedes escudriñen, hermano. Y eso nos da la habilidad de componer muchos proverbios. O sea que Dios nos da la inspiración y podemos componer muchos proverbios. Bueno, como hemos señalado, porque estoy en José, Abraham, Isaac, Jacob y José nunca deben ser considerados como individuos separados. Si usted los considera como individuos separados, usted no va a atinarle a la verdad de Dios. En vez de eso, ellos representan 4 aspectos de un santo maduro y completo. De un santo maduro y completo. Mire, cuando yo era hijo, yo tuve tantos problemas, hermano. Yo hice sufrir a mi mamá. La hice sufrir mucho porque yo era hijo. Pero de repente, hermano, yo me convertí en papá. Y hay cosas que yo no las entendía cuando era hijo, hermano. Cero. Hay cosas que, mire, de verdad se lo digo. Yo no entendía muchas cosas cuando yo era hijo, pero cuando yo vine a ser padre, empecé a entender cosas y no necesariamente llegué a ser otro individuo, sino que un individuo en diferente grado, ya desarrollándome. Entonces, cuando ya tuve a mis hijos, dije yo, híjole, yo la regué en esto, la regué en aquello, no hice bien, no cuidé a mi mamá como debería de haber cuidado y protegido y honrado, pero hasta que tuve hijos. Pero aún así, hermano, no tenía toda la experiencia. Pero cuando yo vine a ser abuelo, ya cuando tuve nietos, hermano, me di cuenta que no les di a mis hijos todo el cariño y el amor que un abuelo tiene, hermano. Y ya no digamos, hermano, cuando uno es bisabuelo, que hasta le dicen bisabuelo, hermano, porque creen que uno está visco. Pero la realidad es esa, hermano, que la corporación, hermano, es muy importante para nosotros entenderla. Entonces, nosotros queremos aprender como está en el corazón de Dios. Fíjese que en esos 4 personajes, Abraham, Isaac, Jacob y José, en ellos podemos ver cómo se desarrolla la madurez de un hijo de Dios. Porque cuando llegamos a José, él nos muestra el aspecto maduro, el resultado de un Jacob que maduró. Fíjese que la selección de Dios, el llamado de Dios, la justificación por fe, todo eso, hermano, se empieza a ver a través de ellos. O sea que si usted se da cuenta, y lo hago sencillo para que usted lo capte sencillamente, cuando usted empezó su vida cristiana, usted era un bebecito, usted era un hijo, un hijito, así le dice Juan, hijitos, usted tenía fe. Sí, sí, nos dice Juan, y esta es la fe, lo que vence al mundo. Vosotros habéis vencido al mundo porque sois de fe. Aleluya, hermano, mire, qué precioso. Podemos ver cómo un llamado de Dios, que es por fe, Dios lo justifica. Después que uno es llamado, uno entiende que Dios lo ha justificado y ya sabemos lo que es ser justificados. Es que aunque estamos torcidos, Dios nos ve rectos. Justificados pues por la fe. O sea que nosotros en sí, en nuestro ser natural, somos torcidos. Somos árboles bien torcidos de donde Dios quiere sacar una madera.
Imagínese de un árbol bien torcido sacar una tabla, porque Dios nos pone a nosotros en el Antiguo Testamento como tablas de acacia. Si usted averigüe lo que es la acacia. La acacia son arbolitos bien torcidos y para sacar de ellos tablas, hermano, pues se echa a perder toda la planta, todo el árbol, porque solo de en medio se saca una tablita. Lo cual significa que la justificación de Dios es muy importante porque Él se la da a los que Él llama, a los que primero te conoció, dice, a los que antes conoció, ahí está en Romanos 8, 29. A los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. Entonces, nosotros hemos sido llamados y justificados para vivir en la presencia de Dios por fe. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar todas las riquezas de la herencia. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi hermanita Carmen Becerra Villaseñor. Me gusta cuando ustedes comentan porque ustedes están metidos en la lección. Dice, oh Padre, gracias por escuchar esta palabra sencilla, pero fuerte, para ser un cuerpo corporativo en la vida de Cristo Jesús y ser graduados de bisabuelos en Cristo. Ay, aleluya. Ese es el lenguaje de Dios, hermano. Ese es el lenguaje de Dios. Sin embargo, yo quiero que usted se dé cuenta, a pesar que posicionalmente Dios nos muestra que todo es nuestro, hermano, porque nosotros somos escogidos, predestinados, llamados, justificados para vivir en la presencia de Dios por fe y así disfrutar de todas las riquezas de Cristo. Hermanos, sin embargo, tenemos que luchar porque queremos obtener el derecho de nacimiento. Mírese a Jacob, cómo luchó por el derecho de nacimiento. O sea, el derecho de nacimiento es la primogenitura. Fíjese que todo lo que tenemos, todo es nuestro. Todo, dice Pablo, todo es vuestro. Pero tenemos que pelear la buena batalla para manifestarnos como primogénitos. Aleluya. Eso es tremendo, hermano. Por tanto, todas esas luchas son las que nos causan sufrimiento, y en ese sufrimiento es con el cual Dios trata con nosotros y nos va a tratar hasta la madurez, porque la madurez es obtener la primogenitura, para que Él sea el primogénito entre muchos primogénitos, porque nosotros estamos buscando cómo adquirir el derecho de nacimiento, hermano. Nuestra pelea es adquirir el derecho de nacimiento, pero después de que ya entendimos, hermano, que somos escogidos, predestinados, llamados, justificados para vivir en la presencia de Dios por fe y para disfrutar todas las riquezas de Cristo. O sea que en nuestro perfeccionamiento nosotros disfrutamos todas las riquezas de Cristo. Así que usted conmigo diga aleluya, porque nuestro llamado es para madurar en vida. Dígalo. Aleluya, porque nuestro llamado es para madurar en vida. Aleluya, porque nuestro llamado es para madurar en vida. Esta vida madura tiene un aspecto reinante. La vida madura tiene un aspecto reinante, y lo voy a repetir porque en la repetición está el aprendizaje. Esta vida madura tiene un aspecto reinante, del cual la vida de José es una fotografía. Esta es la razón por la cual en Génesis José es tan excelente y tan maravilloso, porque José representa a Israel, el aspecto maduro de Jacob. Y como usted ya me está entendiendo cada día más, entonces nosotros estamos profundizándonos en esta palabra maravillosa. Lo que vemos en José es simplemente una sombra. En la realidad es la constitución de Cristo en nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento.
Todos somos Jacob, pero llevamos dentro de nosotros la constitución de José, la constitución de Cristo. ¿Quién puede decir que Jacob no tenía a José dentro de él si él iba a ser su hijo? ¿Quién puede decir que no tenía allí adentro en sus lomos a José? Jacob tenía a José en sus lomos. Eso significa que nosotros tenemos a Cristo en nuestros lomos. Dentro de nosotros viene un José. Un día nacimos de nuevo. Se recuerda que un día usted nació de nuevo. Usted fue regenerado. Usted recibió la vida de Dios dentro de usted. Desde que fuimos regenerados, hemos recibido la vida de Dios dentro de nosotros. Cristo fue constituido dentro de nosotros y con el tiempo, ese Cristo se vuelve nuestra constitución. Eso sucede en nuestro espíritu. Lea conmigo 2 de Timoteo 4:22, porque nosotros tenemos que estar claros de todo este asunto. Nosotros tenemos que enseñar este asunto, pero lo debemos enseñar, como dijo nuestra hermana Becerra, en una forma sencilla pero profunda. Nosotros, por eso yo le estoy dando a usted todas las bases para que usted tenga un hablar divino, para que cuando alguien lo escucha, aunque le diga al principio yo no te entiendo, no hay problema. Las cosas de Dios no se entienden así tan fácilmente, pero con el tiempo se van entendiendo. Entonces, veamos pues que, de acuerdo a Pablo, en 2 de Timoteo 4:22, dice que Cristo está en nuestro espíritu. Cristo está en nuestro espíritu. Me gusta esa expresión de 2 de Timoteo 4:22, porque Artes la usa mucho. El Señor esté con tu espíritu. Él siempre nos saluda así. El Señor esté con tu espíritu. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 4:22, mi hermanita Ana, 4:22, pero también nos recuerda esto en el 2:22, huye de las pasiones. ¿Quién quita? Y Dios a veces nos tira un versículo para hablarnos porque andamos por ahí medios chuecos, entonces el Señor se confunde y nos pone pero el 4:22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y ahora que te vuelvo a repetir que cuando hablamos de que el Señor Jesucristo está en nuestro espíritu, es la gracia. El Señor es la gracia y la gracia es el Señor. Esos términos en 2 de Timoteo 4:22 son intercambiables. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Cuando yo le digo a alguien el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, le estoy diciendo, o el Señor el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, le estoy diciendo lo mismo, la gracia sea con vosotros. Tener a Cristo en nuestro espíritu es tener a la gracia con nosotros. Así que la gracia y el espíritu, la gracia y el Señor son lo mismo. Muy bien. Vamos a seguir un poquito más adelante. Dice, el aspecto del Cristo constituido de nuestro ser regenerado. Oigan bien esto, por favor. Porque cuando estudiamos Mateo, hablamos de Mateo 5, 6 y 7 y hablamos de que esa es la constitución del Señor. Estamos diciendo que Mateo 5, 6 y 7 es la vida de Dios que nos constituye a nosotros para que de nosotros sea el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros queremos adueñarnos del reino de los cielos, nosotros tenemos que constituirnos de Mateo 5, 6 y 7. Si usted quiere ser perfecto, como nuestro Padre Celestial, usted tiene que vivir Mateo 5, 6 y 7. Esa es la constitución. Y aquí estamos hablando ahorita de ser constituidos. El aspecto del Cristo constituido de nuestro ser regenerado lo representa José. Está retratado en José, está tipificado por José, porque José representa el aspecto reinante de una vida madura y victoriosa.
Fíjese que Dios nos ha llamado para ser victoriosos. Y de la única manera que un cristiano es victorioso es siendo maduro. No vaya a creer usted que esos dichos que se han inventado los cristianos suceden en una forma real en los cristianos, porque recuérdese cómo preguntamos, ¿quién vive? Y todos contestan, Cristo. Y a su nombre, gloria. Y los cristianos, la mera neta, y los cristianos derrotados, hermano. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y los cristianos, derrotados. Solo del diente al labio decimos, y los cristianos en victoria, porque nosotros mismos sabemos que no estamos en victoria, porque vivimos siempre peleando los unos contra los otros, quejándonos los unos de los otros. ¿Usted cree que eso es victoria, hermano? Eso es derrota. Los cristianos viven derrotados porque los cristianos se acostumbran solamente a mover los labios y a hablar sin pensar. Pero ahora, de aquí en adelante, cuando te digan quién vive, contesta que vive Cristo. Y te preguntan a su nombre, contesta con toda autoridad, gloria. Pero piénsala cuando te digan, ¿y los cristianos? Porque te están preguntando, ¿y los cristianos? Bueno, quiero que sepas que esta clase de vida, la vida de José, está registrada en la Biblia. La vida de José es una vida excelente. La vida de José es una vida excelente. Y quiero que por favor prepares tu corazón, porque mañana vamos a hablar de lo que es vivir una vida como Gavía y vivir la vida como estrella brillante. Así que la vida de José sirve para que nosotros entendamos lo que es vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Pero no te engañes, porque la vida victoriosa está aquí. Mañana, si Dios nos da vida, vamos a hablar de Génesis 37, 38 y 39. Estamos tomando todo el tiempo necesario para entender la palabra de Dios. Estamos ocupando todo el tiempo necesario para entender lo que es un cristiano maduro. Por hoy, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El tiempo se nos fue, pero aprendimos cosas lindas. Despídete, por favor, y por favor me informan cómo siguió nuestra hermana Enriqueta. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hermana Marisol, por favor, dígame cómo siguió su mami. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los guarde. Bendiciones, hermana Zoila Quiñones. Dice, gracias, hermano Carrillo, Dios le fortalezca grandemente. Hermana Guadalupe Hernández. Hermano Alex Extrada, Dios lo bendiga, joven. Bendiciones. Gracias a Dios que podemos estar presentes escuchando la palabra de Dios. Dios la bendiga, hermana Carmen Becerra. Hoy nos inspiró usted desde muy temprano. Hermana Erika, Dios la bendiga. Pato Villa, Dios lo bendiga. Irma Rojo. Todos mis amados que ya prontito, la otra semana, ya van a estar en su nuevo local. Y sabemos que Dios les va a proveer no solamente un local nuevo, sino un terreno donde ellos van a construir un templo donde puedan refugiarse y que puedan recibir a todos los santos. Yo sé que Dios les va a dar un templo donde tengan clases para los niños, donde tengan su comedor, donde tengan todo, su cocina para las hermanas, todo para que allí se hagan seminarios de la palabra de Dios. Dios bendiga a mi hermana Ana Lucía Valenzuela. El Señor les siga bendiciendo a mi hermano. Y si los amamos en Cristo, nosotros también a usted. Alexander Ovalle, Dios te bendiga, hermano. Gusto de saludarte a ti. El gusto para mí, hermano Alex. Ana Rojo, Dios les bendiga a todos. Hasta mañana, que tengan un día excelente.